esta. Enseñe como padre a respirar. Enseñe como padre a tener un espacio para efectivamente sentir. Enseñe como padre a utilizar diferentes formas para el manejo de las emociones. Si usted lo empieza a aplicar en usted, seguramente va a tener una vida mucho más calmada, mucho más longeva. Si usted lo aplica en su vida, su hijo lo va a aplicar en la infancia, en la adolescencia, que es una etapa muy compleja, y sobre todo en la adultez. Por adultos que efectivamente empiecen a manejar ese sentir, ese expresar y ese manejar sus emociones. Cuando tenemos dobles hijos, 3 hijos, 4, 5 hijos, es cuando más tenemos que aprender a manejar las emociones, porque en medio de todo van en un entorno social. Y a través del jardín se empieza a manejar todo este tema de inteligencia emocional, y ahí la razón por la cual sus hijos a veces le dicen, mamá, cálmate, papá, respira, porque efectivamente lo que queremos es niños y niñas sanas mentalmente desde su interior. Vamos con la segunda herencia, papás, y es súper importantísima porque es que ustedes son el referente de sus hijos. Ustedes son los que les hacen a ellos sentir si realmente son válidos en este mundo, no es el jardín, no es la sociedad, porque al contrario, la sociedad es la que le va a decir, no eres válido en el mundo. Y soy yo la que voy a creer que efectivamente sí voy a ser válida y que gracias a mi ser, a mi esencia y a lo que recibo, voy a hacer cambio en la sociedad. La segunda herencia, papá, es a que ustedes le enseñen a sus hijos a creer en sí mismo y sus capacidades a través de un pilar muy, muy, muy importante que manejamos desde los jardines infantiles y es la autonomía. La autonomía me permite a mí identificar que yo realmente sí soy capaz de hacer mucho, mucho por mí, mucho por el otro. Y cuando yo empiezo a creer en sí mismo, en que sí tengo la capacidad de hacer las cosas, el éxito para mí está garantizado. Pero por el contrario, si yo empiezo a sentir y a tener el concepto de que necesito al otro para poder superarme, nunca voy a poder cumplir mis metas y mis sueños si otro no está al lado. Y ahí vamos a tener problemas, no solamente de autonomía, sino de la autoestima, de la capacidad de ser y de hacer, de no levantarme cuando me caigo 1000 veces, sino quedarme derrotado. Y yo sé que ustedes para sus hijos quieren, y lo puedo jurar, es verlos grandes, es verlos cumpliendo metas, es viéndolos cumplir sueños. Y para eso se necesita empezar a trabajar desde la primera infancia, casi desde los meses de edad, el tema de que yo soy capaz de hacer. Quítese sus miedos y empiece a creer en las capacidades que tienen los niños. Quítese el miedo de se va a caer, del piso no va a pasar. Quítese el miedo de no va a poder porque usted lo está limitando. Quítese el miedo del pobrecito porque nadie es pobrecito en este mundo. Todos venimos biológicamente elaborados y detectados para poder hacer las cosas que no podíamos creíbles. Y eso empieza en usted, porque su hijo a usted le cree cualquier cosa. Y si usted en la memoria de su hijo y en las acciones de su hijo y en el compartir con ellos le demuestra que es capaz de hacer todo, que realmente lo puede hacer, él se lo va a agradecer toda la vida. Y eso empieza en el simple ejemplo de que los niños a veces les dicen, yo quiero llevar los huevos. Y papá y mamá hacen cara de ternero degollado. No, el pan, los huevos no. Dele la oportunidad de cumplir retos. Dele la oportunidad de empezar a establecer unos puntos de partida y sobre todo de demostrarle que realmente él sí lo va a hacer. Ustedes no se imaginan la confianza que están incorporando en él. Para los papitos que les da miedo como tal dicha autonomía, papás biológicamente sus hijos tienen la capacidad de poder hacer las cosas. No lo limite, no limite sus pensamientos, porque sin duda la autonomía tiene mucho que ver con el tamaño de mi pensamiento, hasta dónde voy a poder llegar, hasta dónde voy a poder hacer. Y es que este tema de autonomía empieza, papás, primero liberando mis miedos y mis angustias, de creer que no van a ser capaces, o de creer que mi misión en la vida es estar con ellos ahí para siempre, por siempre, haciendo todo. Y mi misión en la vida no es esa. Mi misión en la vida es que cuando caiga, yo le pregunto si estás bien, porque yo debo validar dicha emoción, pero decirle, levántate, porque 1000 veces es necesario levantarnos con las rodillas ensangrentadas y seguir. Y es que aquí voy a hacer una paradoja muy importante, papá, si es que efectivamente sus hijos desde que nacieron vienen con unas habilidades y aproximadamente durante los 6 meses, 9 meses, se dio un desarrollo muy importante que fue el gateo. Es pasar de un plano donde yo solamente podía ver para arriba y para abajo y empecé a llegar a nuevos lugares y conquistar nuevos espacios súper importantes en el desarrollo del niño. Pero resulta que después de ese gateo sobre el año de edad, más o menos, año y
pasadito, ¿cierto? No muy pasadito. Se viene algo muy maravilloso para el ser humano y realmente es que es algo del ser humano, de nuestra potencialización, y es el aprender a caminar. Y paradójicamente el mundo nos dijo a nosotros que caminar no iba a ser fácil, que llegar al otro lado no iba a ser fácil. Y entonces resulta que cuando su hijo empieza a caminar, se va a caer muchas veces y usted va a sufrir. Y eso le va a pasar en todas las etapas de la vida. Y usted va a sufrir y va a querer caminar por él, pero va a saber que no lo puede hacer. Y va a querer recogerlo, pero muchas veces no lo logrará hacer de la misma manera. Y usted va a estar ahí viendo cada caída, pero usted va a estar ahí viendo cada levantada. Y en esa levantada usted va a empezar a creer más en ellos. Lo paradójico del mundo es que cuando el niño caía en el aprender a caminar, sí, con el dolor, con todo, porque el mundo nos manda ese concepto, es para saber que efectivamente así va a ser todo, papás, así son los sueños. Usted no empieza un negocio y tiene los 1000 clientes, usted cae muchas veces para fortalecerse, para fortalecer su cuerpo de la manera que lo hace el niño. Pero segundo, para que su mente empiece a aprovechar más. Porque en cada caída que su hijo genera cuando aprende a caminar, es un aprendizaje nuevo para él. El meollo del asunto, papás, en todo esto es que él un día cayó, muchas veces cayó tratando de caminar, pero no he escuchado al primer padre que me comente que su hijo lo miró y le dijo, esto está muy duro, dejemos hasta aquí. No, él lo hizo, se paró, caminó y siguió. Si usted vio eso en su hijo, papá, quiere decir que su hijo está hecho para cosas grandes y que usted es quien limita, porque no hemos podido poder entender por qué si un niño tiene esa capacidad y tuvo esa capacidad de caer, levantarse y caminar, hoy cuando está bajando una escalera nosotros morimos de miedo. No, sencillamente ya lo tiene. Que cuando él